Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 28, reflexiones generales acerca de la impiedad y la integridad religiosa. Te invito a orar. Querido Señor, nos acercamos a ti con corazones agradecidos por los cuidados que nos concedes, supliendo cada una de nuestras necesidades físicas, mentales, sociales y espirituales. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres por nosotros. Te pedimos en este momento que nos acompañes por medio de tu Espíritu en el estudio de tu palabra, que podamos sacar las lecciones que este capítulo nos va a enseñar para que podamos aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor, por tus bondades, pues lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 28 del libro de Proverbios tiene una serie de consejos que nos ayudarán a prevenir nuestra vida contra la impiedad y nos ayudarán en nuestro crecimiento personal y espiritual. El versículo 1 nos presenta el más grande contraste entre el impío y el Hijo de Dios. Dice: huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. El impío es condenado por su propia conciencia culpable. Cuando se aproxima la muerte, se hace más visible la diferencia entre aquel que busca la justicia y la cobardía del que ama el pecado. La persona que confía en el Señor está tranquilo. El impío, frente a la muerte, está con desafiante temeridad y con abyecto terror. Cuando David enfrentó a Goliat, la gente que le veía aseguraba que era una muerte segura del joven pastor. Pero él fue a la batalla con valentía, porque confiaba en la protección divina y estaba haciendo su voluntad. Esa misma experiencia debe ser nuestra. Como hijos de Dios, debemos aprender a confiar en el Señor y dejarnos guiar por su poder. Hay una serie de amonestaciones y consejos para los gobernantes. Leamos los versículos 2, 15 y 16. Los gobernantes deben tener bien claro cuál es su oficio y cuán importante y especial debería ser la manera en que desarrolla sus labores. Versículo 2. Por la rebelión del país sus gobernantes son muchos, pero por el hombre inteligente y sabio permanece estable. La decadencia moral y social frecuentemente propicia una continua sucesión de gobernantes. Cuando un gobernante sabio asume, lo hace para promover el orden, la justicia y ayudar a los pobres. Pero cuando el gobernante pierde su objetivo y deja que la maldad prospere, entonces la anarquía se hace presente y no prosperará. Versículos 15 y 16. León rugiente y oso hambriento es el malvado que gobierna sobre el pueblo pobre. El gobernante falto de entendimiento multiplicará la extorsión, pero se prolongarán los días del que aborrece la avaricia. Cuando un gobernante piensa solo en robar, en maltratar al pueblo, es como un león hambriento que despedaza su presa, pues este gobernante obra sin sabiduría y Dios le juzgará con severidad. Pero cuando es un buen gobernante que imparte justicia, que busca el orden y la paz, este gobernante cumple su oficio con honestidad, pues vivirá muchos años. Una terrible paradoja se presenta en el versículo 3. El hombre pobre que roba a los pobres es como una lluvia torrencial que deja sin pan. El pobre se vuelve opresor del pobre. Esto hace más daño que la lluvia torrencial que arrastra la tierra en vez de contribuir a la fertilidad y la producción. Uno que no muestra compasión por otros se vuelve egoísta.
El sabio Salomón también da una serie de consejos sobre la manera en que nosotros debemos relacionarnos con la ley de Dios. Esto está en los versículos 4, 5, 7 y 9. La ley de Dios fue dada para el beneficio del hombre, para preservar la ley, el orden, para proteger a los hombres del mal. Miremos los versículos 4 y 5. Los que se apartan de la ley alaban a los malvados, pero los que la guardan contienden con ellos. Los hombres malos no comprenden lo que es recto, pero los que buscan a Jehová comprenden todas las cosas. Cuando la ley de Dios es dejada a un lado, la maldad prospera y los malvados llegan a ser héroes. Los hombres que han puesto la ley a un lado no entienden la justicia de Dios, no entienden el juicio, no entienden que deben responder por sus actos. Los que rechazan la vigencia de la ley de Dios no pueden tampoco percibir la diferencia entre el bien y el mal, pero el Señor asegura a los que se someten a su conducción que los llevará por buenos caminos. Elena de White comenta este pasaje diciendo: cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de su gran pureza, abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. El enemigo de todo bien es el que inspira tales consejos. Se trata de palabras provenientes de personas mercenarias y se les debe resistir tan resueltamente hoy como antaño. Cualquier influencia tendiente a hacer vacilar la fe del pueblo de Dios en su poder guiador debe ser resistida con firmeza. Libro Profetas y Reyes, página 488. Quien se olvida de la ley se vuelve ley en sí mismo, y lo único que hay en el corazón del hombre es maldad. Miremos el versículo 7. El que guarda la ley es hijo prudente, pero el que se hace compañero de glotones avergüenza a su padre. Para aquellos que aman y obedecen fielmente, pues tienen entendimiento, porque la verdadera sabiduría parte de una relación con Dios. Una persona que quiere alcanzar sabiduría debe obedecer la ley por amor y entiende cuál es el papel de la ley y sigue los consejos divinos. Por eso, el hijo prudente se aleja de aquellos que buscan el mal, se alegra de aquellos que buscan solo satisfacer sus instintos, sus deseos naturales, y se olvidan de obedecer al Señor. Un hijo de Dios procura más bien la amistad de aquellos que fortalezcan su fe. El versículo 9 dice: incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. El hecho de que el que aparta su oído de la ley de Dios también desea orar sugiere que no es una persona descuidada y religiosa, sino que no permite que la ley divina dirija su vida. Son muchos los que están dispuestos a servir a Dios, pero desean hacerlo a su propia manera. Una persona que persiste en el pecado, que no desea cambiar, que no quiere escuchar las amonestaciones divinas, que no reconoce su pecado, que le da la espalda a los mandatos divinos, su oración no puede ser aceptada. Dios nos salvará del pecado, pero no nos salvará en nuestros pecados. Hay personas que creen que Dios finalmente a todos salvará sin importar lo que haya hecho. Este es un error del enemigo para confundir. Dios no puede tolerar el pecado. En su reino no existirá la maldad. Por lo tanto, todo aquel que se aparta del pecado alcanza la misericordia divina. Otras comparaciones con lecciones importantes es lo que tiene que ver con el rico y el pobre, versículos 6, 8, 11 y 22. Miremos el versículo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el rico y de perversos caminos. Dios no salva al pobre porque es pobre y rechaza al rico porque es rico. No. Hay muchos pobres que son avaros, que buscan la riqueza, cueste lo que cueste, pero que los encuentran es pobreza. Y hay hombres ricos que son personas honestas y rectas. Lo que el Señor no aprecia es aquel que ama el dinero a cualquier precio,
aquella persona egoísta que quiere enriquecerse explotando a los demás, robando, siendo deshonesto en los negocios. Si la riqueza viene así, más bien es una maldición. El versículo 8 dice: el que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Aquel que se vale de su posición para explotar al pobre, para prestarle dinero a usura, para hacer al pobre más pobre, Dios nunca aprobará tal conducta. El dinero que el codicioso ha acumulado con métodos desaprobados por Dios, después de su muerte, tal vez sea repartido a los pobres por su heredero. Miremos el versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre e inteligente lo escudriña. Los ricos creen que las riquezas que han acumulado constituyen una prueba de su sabiduría y talento, pero su descuido de los valores eternos le revela su necedad al pobre que ha obtenido su entendimiento de Dios. Fuente de la verdadera sabiduría es la palabra de Dios. El pobre que discierne y contempla las graves dificultades que acechan a aquellos en medio de su prosperidad, busca de alguna manera cumplir la voluntad de Dios. El versículo 22 dice: el avaro se apresura a enriquecerse sin saber que caerá en la indigencia. El pobre, basándose en su condición, es capaz de vender su alma, su vida, por querer ser rico. Esto tampoco recibe una bendición de Dios. No hagamos del dinero la meta de nuestra vida. Tengamos cuidado con la manera en que administramos las cosas que Dios nos da. Trabajemos honradamente y vivamos feliz. ¿Cuántas personas hay que por llevar una vida disoluta, sus riquezas han venido a ser nada y han tomado caminos que lo llevan a la indigencia, lo llevan a perderlo todo? La riqueza no es segura, guía para la vida. El versículo 10 dice: el que hace errar a los rectos por el mal camino caerá en su propia fosa, pero los perfectos heredarán el bien. Aquí nos recuerda que los malvados que hacen trampa para que el justo caiga son víctimas de su propia trampa. Por eso, los que hacen el bien recibirán como premio el bien. El individuo piadoso se levanta de la fosa y vuelve al camino correcto y prosigue con la bendición de Dios hacia el galardón final. Cuando los malvados triunfan, el caos es una realidad, tema que trata el versículo 12. Leamos: cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Cuando los malvados se levantan, los hombres tienen que esconderse. Cuando el justo triunfa, la gente se siente alegre y segura. La gente celebra cuando hay un gobernante justo que hace lo recto, que sabe que le tratarán bien cuando hacen las cosas de manera honesta, pero que castigará al que hace lo malo. Esto genera confianza en el gobernante, pero cuando gobierna un impío, tratan de ocultar su riqueza para no despertar la codicia de éste. La parte central del mensaje de este capítulo está en los versículos 13 y 14. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Varios elementos que debemos considerar. Número 1. El que encubre sus pecados no prosperará. La historia de David nos enseña que ocultar el pecado trae más daño que confesarlo. Cuando leemos salmos como el 32, el 51, la experiencia de David la expresa y allí nos muestra los efectos del pecado no confesado. El sentido de culpa en su vida fue muy grande. Por eso debemos venir ante el Señor y confesar nuestros pecados. En segundo lugar, la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Cuando no nos dejamos convencer, resistimos la influencia del Santo Consolador y esto trae ruina a nuestra vida. En tercer lugar, hay dos cosas que el Señor nos pide que hagamos para poder obtener el perdón. Número 1, confesar. Es reconocer nuestro pecado, reconocer que hemos fallado, que hemos hecho algo malo
Esta confesión debe estar acompañada de arrepentimiento y dolor de haber ofendido al Maestro. Y lo otro que nos pide es apartarnos del pecado. De nada sirve el perdón si seguimos haciendo lo mismo. El Señor quiere que aprendamos a odiar el pecado y a apartarnos de él. Esto ocurre únicamente por la intervención divina en nuestra vida. Elena de Guay afirma: las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias para recomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones. Pero quien confiesa su pecado y lo abandona, obtendrá misericordia. Libro El Camino a Cristo, página 36. En cuarto lugar, este pasaje nos enseña que hay una bendición especial para aquel que aprende a temer al Señor, a reconocer sus faltas y a venir de rodillas humildemente al Señor. En quinto lugar, un caso contrario será cerrar nuestro corazón a la amonestación divina. Esto endurece nuestro corazón y se convierte en un error fatal. Dejemos que el Señor sea el que pueda llegar a nuestro corazón y transformar nuestra vida. Cuando alejamos al Señor, el resultado es la muerte eterna. Quien siempre se autoexamina y compara su conducta con el dechado que se da en la voluntad revelada de Dios para poder advertir y corregir de inmediato cualquier desviación del buen proceder, es una persona feliz. Es feliz porque se mantiene vigilante por la fuerza de Cristo que vive en él mediante el Espíritu Santo. Los versículos 17 y 18 dicen: el hombre cargado con la sangre de otro huirá hasta el sepulcro sin que nadie le detenga. El que en integridad camina será salvo, pero el de perversos caminos caerá en alguno de ellos. Aquí el sabio nos dice que la violencia genera violencia. El que siembra muerte, muerte cosecha. Pero el hombre fiel a Dios está cosechando salvación y paz. Dios guiará sus pasos, enderezará su camino y estará seguro. Una amonestación indirecta contra la pereza está en el versículo 19. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se colmará de pobreza. El hombre diligente en su trabajo nunca tendrá ausencia de paz, pero el descuidado, tendrá muchos problemas. Ahora viene una amonestación contra el falso testigo. Dice, versículo 21, hacer distinción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Tengamos cuidado con las mentiras. Tengamos cuidado en unirnos con otros para levantar un falso testimonio o para tratar de arruinar a otra persona. Recuerda que lo que sembramos, eso cosecharemos. Versículo 23. El que reprende a otro hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Nos dice que un amigo verdadero que nos amonesta, que nos corrige, es mejor que aceptar el elogio de alguien que no busca nuestro bien. Y finalizamos nuestro estudio del capítulo 28 con los versículos 25 y 26. El de ánimo altanero suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. La pregunta que debemos hacernos y que debemos responder es: ¿en quién confiamos? Número 1. El amor al dinero lo único que trae es problemas. Número 2. Confiar en el Señor es un camino seguro. Por eso, en tercer lugar, confiar en uno mismo nos lleva por el camino equivocado. Recuerde que el corazón humano es engañoso, que nuestra vista es corta, porque hay caminos que nos parece derecho, pero su fin es la muerte. No confíes en tu propia sabiduría, porque ella te puede llevar por el camino equivocado. Pon tu confianza en el Señor. Escucha sus consejos, acepta sus reprensiones, obedece por amor y la paz llegará a tu corazón. Este es el mejor camino, esta es la senda de vida que debemos tomar. Apreciado amigo y hermano, la senda que Dios nos propone es una senda de integridad, humildad, confesión de pecado y dependencia de Dios.
Los que aceptan ese camino son considerados rectos, dispuestos a caminar por las sendas de justicia. Te invito entonces a que tomes esta senda escarpada, tomado de la mano de Jesús. El Señor te dará la victoria. El Señor te guiará por sendas de paz. El Señor te dará perdón y salvación. Que así sea, es mi oración por ti. Amén.